Hay una paradoja y es que Colombia tiene más hectáreas de coca que nunca sembradas, todo en números récord y al mismo tiempo la pelea más grande en décadas sobre si todos esos números son verdad. Que una conversación que usualmente es técnica, aburrida, se ha vuelto una conversación política, porque la información y los datos están siendo usados como munición en esa discusión y en medio de elecciones, ¿no? Definitivamente no estamos hablando de números o de cifras abstractas, porque cada uno de estos números termina representando decisiones que afectan a familias campesinas. Hola a todos, bienvenidos a En las Drogas, este video podcast que estamos haciendo con los episodios que ustedes pueden encontrar en la página de YouTube, que pueden encontrar también en Spotify o en la plataforma de video podcast que prefieran, porque Spotify ya tiene también su propia plataforma para ver los videos. Un podcast con el apoyo de Elementa Derechos Humanos. Voy a saludar a mis coequiperos, Paula Aguirre, que ya está mejor de la pequeña enfermedad que no la dejó estar en nuestro último episodio. ¿Qué hubo, Paula? Amigos, volví. Espero que me hayan extrañado. Sí, Mucho, pero mucho, mucho, se sí. le extrañó. Sí, y la gente que nos ve por YouTube, creo que la extrañó especialmente. Juan Carlos Garzón, hola Juan. Kio Espinosa, hola Paula, qué bueno que ya te estás de vuelta. Bueno, hicimos en el último episodio un resumen de lo que fue la reunión y un análisis de lo que fue la reunión entre el presidente Trump y el presidente Donald Trump el presidente Petro y el presidente Trump en la Casa Blanca. Y de ahí salieron un montón de conversaciones que nos van a mantener ocupados en los capítulos que vienen. Pero hoy queremos hablarles de algo que tiene que ver con una pelea larga que ha tenido durante los últimos meses el presidente Petro y su gobierno, y tiene que ver con las cifras de cuánta coca hay sembrada en Colombia y de qué tanta cocaína se está produciendo en Colombia. Hay una paradoja y es que Colombia tiene más hectáreas de coca que nunca sembradas, más producción estimada de cocaína, ya vamos a tratar de entrar en eso de la producción potencial de cocaína, más incautaciones que nunca, el presidente permanentemente está celebrando a su gobierno porque tiene muchas incautaciones, más laboratorios destruidos que nunca, todo en números récord. Y al mismo tiempo, y esta es la paradoja, la pelea más grande en décadas sobre si todos esos números son verdad. Me parece, Juan y Paula, que no vamos a alcanzar a mirar cada uno de esos números, pero sí por lo menos un par de ellos que son importantes. Y es verdad, Juan, esta es una enorme paradoja, todo récord y al mismo tiempo dudas sobre todas las cifras. De acuerdo, y tiene que ver mucho con que una conversación que usualmente es técnica, aburrida, que son las cifras, se ha vuelto una conversación política, porque la información y los datos están siendo usados como munición Ujú. en esa discusión y en medio de elecciones, ¿no? Entonces, eh, pues aquí vamos a hablar de eso, ¿no? Porque para entender qué hay detrás de el ruido político y cuál es el rollo que hay con cuestionar casi todas las cifras, a veces de un lado, a veces del otro. Sí. Sí, Paula, y además estas cifras, un poco lo que dice Juan, esto no es abstracto, no, esto tiene unas consecuencias en la vida de la gente, en si vuelve el glifosato, en si van a volver los bombardeos que ya han vuelto, en un montón de cosas que pasan pues en el territorio, sobre la gente. Sí, totalmente. O sea, yo creo que esa es la gran primera conclusión y es que definitivamente no estamos hablando de números o de cifras abstractas, porque cada uno de estos números termina representando decisiones que afectan a familias campesinas, a territorios donde la hoja de coca es la única fuente de dinero y también tienen impactos en la cooperación internacional que o llega o deja de llegar a estos espacios. Y Ujú. por ejemplo, cuando uno o desde el gobierno se anuncia que los cultivos subieron o bajaron, ese anuncio puede traducirse en más erradicación forzada o en más inversión social, en mayor presión militar o en nuevos programas de sustitución. Entonces, definitivamente tenemos que entender qué estamos midiendo exactamente cuando hablamos de o de récords o de reducciones o de aumentos históricos. Bueno, Juan, empecemos por el principio. Al presidente hay, me parece que un par de cosas que no le gustan de lo que se ha ido conociendo. Pero antes de eso, le pregunto de manera muy general. En Colombia, ¿cómo y quién hace la medición de eso?
Cada año hay un reporte de cuántas hectáreas de coca hay y de esa coca qué tanto se traduce en producción de cocaína. ¿Quién hace esa medición? Bien, pues la base de la medición es contar las hectáreas sembradas con coca. Ujú, Hasta ahora teníamos tres sistemas, que era el de Naciones Unidas, ¿no? Que lo hace conjuntamente con el gobierno colombiano, el de la policía ujú. y antes teníamos el de la Casa Blanca. Entonces, básicamente, año a año, Naciones Unidas saca un reporte estimando cuántas hectáreas de coca hay sembradas en Colombia. Sí, Recientemente, pues la policía ha empezado a fortalecer un sistema propio que también mide las hectáreas, no lo hace una vez al año como lo hace Naciones Unidas, sino tiene la capacidad de hacerlo varias veces y con otros métodos. Naciones Unidas usa imágenes satelitales, por ejemplo, la policía usa también sobrevuelos, ¿no? Y ni hablar el de la Casa Blanca, el de la Casa Blanca en 2022 se dejaron de publicar cifras, sí. ese sistema de seguimiento nos sigue, pero básicamente esos son, hoy contamos con dos, lo que hace Naciones Unidas en sus informes, en un sistema que se llama el CIMSI, y lo Sí. que hace la policía, que es información que no siempre se publica, se llama el CIMA. Eso es básicamente lo que tenemos Sí. hoy. Yo le voy a confesar algo a Paula. Yo no sabía hasta hace más o menos poco que la policía hacía también ese seguimiento, ese monitoreo y que además eso lo hacían también con billete de los gringos. Eso también lo está pagando en parte Estados Unidos, entiendo yo. Pues esto hace parte, o sea, Colombia tiene una larga historia de cooperación en lucha antinarcóticos, Sí. y pues ahí entrarán recursos también de la cooperación de Estados Unidos. Pero sí, básicamente hay una cosa que es importante y es que no es menor que Naciones Unidas mida la coca, las hectáreas sembradas una vez al año, que generalmente es al final o al principio del año. La policía puede darle información al gobierno de manera mucho más periódica, Sí, ¿no? ok. Entonces ustedes imagínense para tomar decisiones, si usted le dan en un año pueden pasar un montón de cosas. Eso es básicamente lo que está pasando hoy. Bien, entonces, en la oposición utilizan esas cifras para decir que el presidente Petro y su gobierno han sido de alguna manera cómplices del crimen y sobre todo del narcotráfico. Las cifras de hectáreas y de toneladas de cocaína que Colombia supuestamente produce. Y del otro lado, lo que yo entiendo, Juan y Paula, es que el gobierno dice que eso no es cierto, que las incautaciones están en un nivel nunca antes visto, igual que las extradiciones, si se trata de combatir el narcotráfico, y que además esos sistemas que están utilizando los de Naciones Unidas son chimbos. ¿Eso es un titular posible, Juan y Paula? ¿Qué dice Paula? No, ¿qué dice Juan, que es el experto en cifras, que nos cuente si esa es la posibilidad del titular que tendríamos que leer o escuchar en algún Claro, lado? Pues el presidente dice, esas cifras son chimbas. por ahora han dicho que el potencial de producción de cocaína está errado, Sí. ¿no? Que científicamente está errado. Y de ahí se deduce pues que están cuestionando al sistema mismo. Entonces, pues el titular sería un poco amarillista, pero yo creo que hay una conversación política cierta, que es que para el gobierno se están cometiendo algunos errores. Sí. Para Naciones Unidas, eso no son errores, son limitaciones de la metodología. Y ahí cada uno tiene su posición. Pero en definitiva, si no, o sea, nosotros, la conversación no se remite tanto a cuántas hectáreas tenemos, Ujú. sino de cuánta cocaína Sale de esas hectáreas. potencialmente se está produciendo. Bien, bien. Sí, esa era la otra pregunta, pero si les parece, antes oigamos parte de lo que dice el presidente Petro, que ha hablado de esto mucho, en casi todos los últimos consejos de ministros, ha hecho alguna mención del tema de manera repetida o en discursos que da en distintos eventos públicos. Esto es parte de lo que dice el presidente. El error científico de estos jóvenes de Naciones Unidas es que no hicieron las pruebas de productividad por zonas, sino que reprodujeron una que hacía 4 años no se hacía, no se puede comparar 23 con 22, no se puede, porque las pruebas de productividad del 22 fueron hechas en el 2019. Tenían que haber hecho muestras en cantidad en la zona de alta productividad que llaman enclave
muestras de productividad en las zonas de baja productividad que llaman marchitamiento. La zona de enclave es la mitad total de la zona de marchitamiento es la mitad de la otra zona. Solo generalizaron el promedio de la zona de enclave, es decir, de alta productividad, a la de marchitamiento sin hacer las pruebas de marchitamiento. Ese es el inmenso error. Y sobre ese error, Trump desertificó a Colombia. ¿Me Bueno, quedó claro, Espinosa? no, Paula. para nada. Tal vez porque usted me ha explicado con Paula cómo es esta cosa, entonces más o menos. Pero si el presidente habla de eso públicamente en un discurso con 10.000 personas, la probabilidad de que alguien entienda de qué está hablando es casi que cero. ¿Cómo explicamos ese enredo de lo que dice el presidente ahí? Esa es la crítica que él hace, pero esa crítica, ¿cómo se come? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos paso a paso. Sí. Yo voy a intentar explicar qué es el potencial de producción de cocaína en Colombia y ustedes me dicen si se entiende. Vamos, vamos. De una. Para esto Vamos. tengo copialina. El primer paso de la primera pregunta es ¿cuánta tierra hay sembrada con coca en Colombia? O sea, ¿cuántas hectáreas son? hectáreas? Ujú. ¿No? Entonces eso, con imágenes satelitales se estima el número de hectáreas. Por ejemplo, en 2023 fueron 253.000 hectáreas. Ahí hay un dato, y es que no todas estuvieron activas todo el año. Ujú. Algunas se sembraron a mitad de año, otras se arrancaron. Entonces Naciones Unidas se inventó algo que es el factor de permanencia, que es básicamente nuestra base, es estimar cuánta hectárea sembrada de coca hay. Para que ustedes, tal vez la conversación sobre la coca no es tan familiar, pero pongámosle una pregunta y es, ¿cuántos árboles de naranja tiene la finca y cuántos dieron frutas ese año? Ok. Es básicamente. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces la segunda pregunta es, ¿cuánta hoja da cada hectárea? No, porque tenemos las hectáreas, ahora nos tenemos que preguntar, pues, ¿cuánto da? Ujú. Entonces, se hace el ejercicio de ir a las fincas, se ve lo que se cosecha en un pedazo, se pesa, pero el tema es que no se hace en todo el país. La metodología lo que hace es proponerse ver esto en 8 regiones en un periodo de tiempo. Entonces, en 2023, el promedio dio que cada hectárea producía 8.5 toneladas de hoja de coca, Sí. ¿no? Y esto varía mucho. Ahí básicamente la pregunta es cuántas naranjas da cada árbol cada año. Me devuelvo un poco y no sé si termino la explicación o vamos de una vez con la crítica al gobierno. Sí, yo creo que si lo simplificamos en dos cifras, tal vez puede ser más claro. Lo que dice ese reporte de Naciones Unidas que no le gusta al presidente es que durante el 2023 se tenía la capacidad de producir 3.000 toneladas de cocaína, ¿cierto? Sí, pero espérese que no he terminado porque usted Ah, primero bueno. tiene que tener cuánta tierra está sembrada, esa Sí. tierra cuánta produce. Pero hasta ahora usted todavía tiene son hojas. No tiene todavía no ha aparecido la cocaína. Sí, no tiene. Ok, la pasta no ha Entonces, aparecido. tenemos que preguntarnos cuánta pasta básica sale de esa hoja, Sí. ¿no? Y entonces la hoja se pica, se mezcla con químicos y se saca una masa llamada pasta básica. Y hay un número que dice, de tantos kilos de hoja salen tantos kilos de pasta, ¿no? Sí. Ese número sale de pruebas de laboratorio. Para darles un dato, esas pruebas de laboratorio están súper desactualizadas. Y eso es una parte del problema. Ok. Y el tercer paso, la siguiente pregunta es ¿cuánta cocaína pura sale de esa pasta? ¿No? Porque la pasta se refina en los laboratorios para producir clorhidrato de cocaína, ¿no? Y eso es lo que finalmente se exporta. Entonces, pues básicamente la pregunta es, bueno, ¿cuánto sale de la pasta? Y entonces, Naciones Unidas lo que hace es multiplicar las hectáreas que están activas por las hojas por hectárea, por la pasta, la capacidad de producir pasta básica, por No. la capacidad, bueno, y ahí estamos. Y eso le llaman producción potencial de cocaína. O sea, es un concepto un poco difuso, la verdad.
Pues no es tan difuso, es concreto, tiene unas premisas básicas, pero es súper jodido de explicar. Sí. Y de Sí, medir, completamente. por lo visto. O sea, yo fui menos enredado que el presidente. Sí, claro, pues más O detallado. estuve un poquito. Pero está muy difícil de medir. Bueno, o sea, hacer eso, porque una cosa es con un avión, unos drones, unas visitas, medir unas hectáreas sembradas. Eso parece más fácil. Pero esto que usted nos explica, pues Es parece que tiene jodido. un montón de factores. Claro, tiene unos factores además que permanecen y que no se han actualizado. Les estoy diciendo que hay supuestos y datos que son del 2013 No. y que han estado año así, ¿no? Y entonces, déjenme explicarles básicamente cuál es el rollo que dice el gobierno. El gobierno tiene dos cosas principales. Y es que en 2023 se da un salto que es un salto inusual. ¿Por qué? Porque es que las regiones se actualizan cada 4 años. Ujú. No todos los años se actualizan todas las regiones. En 2023 se actualizó la región del Pacífico. La región del Pacífico es de las regiones más productivas. ¿Qué es lo que pasa? Es que esa región se había dejado de medir durante 3 años, 4 años. Cuando usted le clava al indicador ese nuevo dato, pues se Claro, sale produce altísimo. un salto. Entonces Sí. el gobierno dice, me están clavando a mí un salto en un año, pero es porque hay un dato nuevo. No es porque ese salto se haya dado en realidad, Sí, de forma continua. que se haya O dado de sea, forma continua. ese 53% del salto, algo de ese porcentaje también le toca a Duque, también es problema de él. Y esa es la principal Ya, rollo del gobierno, porque cuando ya. estaba tratando de entender esto, yo decía, bueno, el argumento del gobierno es que la cifra del potencial de cocaína en su gobierno está mal O que está mal en general. o que está mal en general. Claro. Entonces la Desde respuesta siempre. es, no, es que el rollo principal es que se da un salto gigante porque en los 3 años anteriores no se contó bien. Entonces la expectativa es que se actualice lo de Duque. Claro. No sé, Pero ahí no se me hago con eso entender. que dice Juan, y con eso que dice Juan es importante porque también eso lo explicó Marcela Tovar, que era directora de política de drogas del Ministerio de Justicia y que ahora es embajadora En Viena. en Viena, en Austria, pues, que ese informe de 2023 no solo lo hizo Naciones Unidas. El gobierno colombiano participó en su elaboración, lo financió, seguramente lo revisó, y la entonces ministra de Justicia en ese Y momento, lo cuando se arma presentó. todo un escándalo, lo presentó en una Buitrago. rueda de prensa. Sí. Y Venga, la queja, pues, ajá. llega después cuando los números ya estaban en todos lados, en todos los medios, en todas las redes sociales. Bueno, aquí yo les voy a contar un chisme y es que desde el Ministerio de Justicia y el equipo que mira este trabajo, estas cifras, hicieron la advertencia. Oigan, ese salto está raro, ¿no? O sea, 53%. Además, acuérdense que veníamos de la crisis cocalera, ¿no? ¿Cómo era que De se la iba a dar ese pandemia. salto Claro. tan abrupto? Esa información es comunicada a la ministra, pero la ministra prioriza la transparencia, ¿no? Entonces dice, no, pero ¿cómo? O sea, sáquenlo y después lo cuestionamos, Ujú. pero hay que sacarlo tal y Ujú. como lo dice Naciones Unidas, ¿no? Y entonces sale el informe, a pesar de las advertencias. Cuando esa cifra llega al presidente, el presidente pues Se se, molesta un se poco. molesta un Claro. montón hasta que esa conversación queda ahí medio dormida, pero sale la desertificación. Y el argumento es, a nosotros Esta fue nos la razón. desertificamos, claro, como está Sí. esa cifra, que está mal calculada según el gobierno y está Ujú. mal estimada, entonces a nosotros nos clavaron lo que pasó en los últimos años. Bien, entonces, resumo. El tema de cuántas hectáreas hay para el gobierno no es tan problemático. Ahí puede haber algunos reparos, pero lo de la policía es más o menos parecido. Alrededor de 250.000 hectáreas. Hasta ahí no hay tanta pataleta, ¿cierto? Más o menos, Más o menos. Un poquito. más o Poquito, pero menos. menos. Porque el gobierno ha dicho que el presidente dijo que para el cálculo del potencial de producción, Naciones Unidas está sumando las hectáreas abandonadas. ¿Cómo les quedó? ¿Se No. entiende? ¿Y eso es No, cierto? tampoco, ¿Y eso es cierto? tampoco se entiende. Naciones Unidas dice que no es verdad, que ellos sí Mm. diferencian. Bueno, entonces ahí va el rollo. El tema es que Naciones Unidas tiene una categoría que se llama territorios abandonados. Sí. Esa categoría es que en los últimos 3 años en ese territorio no había coca, no haya habido coca, ¿no? Y eso le llaman territorios abandonados.
esos territorios no entraron en el cálculo del potencial de producción. Entonces usted dice, bueno, entonces pues el Todo gobierno bien. está equivocado, ¿no? Sí, Ahí estamos. Pero no, porque al final la pregunta es, pero veníamos de crisis cocalera. Es decir, la pregunta es, ¿todas esas hectáreas estaban produciendo? Yo creo que con Paula escuchamos de muchas personas que iban al territorio y que Ujú. decían la gente estaba dejando abandonadas las Sí, hectáreas. sí. O sea, completamente. nadie está comprando y la gente, pues, Espinosa y Paula no sé, o sea, arrancar la mata cuesta. Si usted Sí. la vaina no está produciendo, usted Pero, la pero deja. Juan y Paula, quiero que los dos me den una respuesta sobre esto, de la impresión que tienen, porque si las cifras de los satélites y de esta gente experta también se ponen en cuestión, yo solo quiero su opinión como personas que han estudiado el tema. La conversación común de la gente es, en Colombia estamos llenos de cocaína. Eso es una locura. El país otra vez está como en las peores épocas de los 90. Hay carros blindados por todas partes, gente comprando Ferraris, mejor dicho, el lujo más extraordinario. No, el dólar bajito, ¿cómo puede ser eso? En Esa es fin. gente que hace podcast. Sí, sí, esa es gente que hace podcast, sí. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes oyen esa frase de estamos repletos de droga, la respuesta es no, sí o siempre ha sido igual. Yo creo que por mi lado la respuesta es que es una lectura, o sea, como responder sí, no, siempre ha sido igual, es una respuesta que termina siendo incompleta en cualquiera de los casos, Sí. porque medir únicamente el número de hectáreas nos puede decir cuánto terreno está sembrado en un momento determinado y punto, pero no nos dice quién controla esos territorios, qué tan rentable sigue siendo o no, si Ujú. las familias tienen alternativas sostenibles o si los cultivos simplemente se desplazaron de otro municipio a otro, de un municipio a otro, perdón, que es algo que pasa un montón. Sí. Y tampoco, además, sumándole a la capa de complejidad de lo que nos acaba de explicar Juan, capta esa explicación relacionada con la productividad que hay por hectárea, ni los cambios que hay en las dinámicas del mercado de la economía de la cocaína. Igual, Espinosa, pues el tema es que con el titular Colombia está o sea, está nadando en coca, Sí. pues en realidad la coca está muy concentrada en unos territorios y ha estado concentrada en esos territorios por los últimos 10 años Ujú. y es de manera muy persistente. Es decir, no es que, no sé, por ejemplo, ustedes acuérdense de esta conversación cuando dicen que como reaccionó Trump en la reunión con Petro, pues a él le parecía Colombia un país peligrosísimo por lo que había visto en No, Narcos, pues sí, claro, 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 que el ¿no? presidente Petro tenía laboratorios de cocaína, esa fue más o menos la frase. O Claro, sea, él se imaginaba una cosa, yo me imagino que, o sea, no sé si el gringo promedio va o piensa que va a aterrizar en Bogotá y van a estar las hectáreas sembradas no, en el alrededor. aeropuerto, al Sí, lado, sí. no, pero no, las hectáreas de coca están súper concentradas en algunos territorios que tienen unas características. Pero volviendo a la conversación, el rollo no está tanto en el número de hectáreas, Ujú. sino en el potencial de producción. ¿Y cuál es la diferencia también? Y es que el potencial de producción es una estimación. No está diciendo esto es lo que ocurre realmente. Las hectáreas de coca es distinto, porque usted tiene las imágenes satelitales, tiene las fotografías y usted puede decir, bueno, las hectáreas de coca existen, Sí, ¿no? Pero el potencial de producción, pues, es un estimado. Les voy a poner una analogía. Esto es como calcular cuánta leche podría producir una finca contando las vacas, ¿no? Asumiendo que todas las vacas dan su máximo, sí, que se ordeñan todos los días, que no se pierde ni una gota y que nadie se toma un vaso, ¿no? Entonces, no es la leche que realmente sale de la finca, es la leche que podría salir bajo unos supuestos ideales. ya. Ese Y ejemplo eso me parece es, perfecto. Que no, ninguna vaca se entonces, enferma, que... no, y no, o sea, todo es bajo supuestos ideales. Entonces, pues ahí estamos en este rollo en donde yo lo que creo que es difícil de la conversación es que, me imagino, Espinosa, para un periodista, pues, y para un experto también, es quién tiene la razón. Sí. Los dos parecen un poco, Y lo difícil de esta conversación es que los dos tienen algo de razón, claro. porque Naciones Unidas dice, usted me dice que está produciendo un salto grande en un año específico, pero pues esta fue la metodología que yo pacté con usted. ¿No? O sea, yo estoy haciendo lo mismo que hacía todos los años.
uno podría decir, pero eso tiene, o sea, tendría que explicarlo mejor. Y aquí va una cosa importante. Y es que en el Pacífico no se medía no se medía hace 4 años. Finalmente lo actualizaron en el 2023. Y por eso el promedio nacional saltó de 6.4 a 8.5 toneladas de hoja por hectárea. Ese salto del 33% es lo que explica el 53%. Y ahí otra vez puedo sonar enredado. Pero lo que estoy diciendo en el fondo es que al incluir Pacífico, no es que yo coja Pacífico y se lo aplique a todas las demás regiones, que ha sido una de las críticas, Ujú. sino que el peso del Pacífico es tan grande Claro, en Colombia que me afecta la que cuando cifra. usted en un año pues incluye Pacífico, pues básicamente va a afectar eh, pues de manera muy clara el indicador. Entonces es paradójico porque si usted ve la conversación en el fondo al principio era, yo no estoy peleando por mi producción potencial y cuánto hay. Yo estoy peleando es porque la de los 3 años anteriores no está desactualizada, entonces la mía se ve terrible. Bien, bien. Ahora, en términos prácticos, Paula y Juan, esto quiere decir que el gobierno nunca ha publicado las cifras del 2024. Se filtró por ahí en prensa algunas cosas y el presidente creo que se le chispoteó en un consejo de ministros hablar de lo que traía el informe, pero oficialmente el informe no se conoce. Y ahora entiendo que tampoco SIMSI tiene un contrato con el gobierno. O sea, para este año del 2026 no sabemos realmente si esa gente va a seguir haciendo la medición o no. Pues lo Pues que seguimos sin información, ¿no? Sí, Creo que finalmente pues no tenemos los datos, no se publicó el último informe, pero de acuerdo también a lo que dice Juan, en lo que ellos sí lograron estar de acuerdo, sin hablarse entre ellos posiblemente, es que el indicador de producción potencial de cocaína se quedó corto y no descuenta lo que se incauta, lo que no se cosecha, lo que se consume incluso dentro de Colombia, y Naciones Unidas está proponiendo crear un nuevo indicador que mida cuánta cocaína realmente llega al mercado, pero por ahora ese indicador y los datos en general siguen sin ser públicos y sin existir. Sí, usted vio el trino bueno, no el trino, pero la noticia sobre la discusión con el nuevo ministro de Justicia si se va a publicar o no el claro, informe. Jorge Iván Cuervo, Ujú. sí, que él decía que él lo publicaría y luego creo que dijo que ya Claro, no. pero la decisión del gobierno es que si no se corrige eso, pues finalmente no tiene sentido publicar Ya, un informe con una Claro. cifra que no está diciendo lo que debería decir. ya. No, pues Aquí hay además una cosa, 24 horas de posesionarse y salir a decir eso. sí, a mí hoy alguien me dijo, yo creo que va a salir. Y yo en WhatsApp cuando mandé la noticia, me dice, yo creo que va a salir. Y yo le contesté, ¿el ministro o el informe? Sí, tal cual, Porque tal cual. en este punto, en, es- en este punto es difícil saber. Hay una cosa ahí y es que ¿cuál es la expectativa del gobierno? El gobierno ha hecho unos modelos en donde, pues básicamente con la información que se tiene, uno realmente podría actualizar los años anteriores. Lo que pasa es que pues para Naciones Unidas es un rollo. O sea, usted imagínese como funcionario de Naciones Unidas, que el gobierno actual le diga, necesito que actualice los cálculos que hizo con Duque Ujú. en medio de las elecciones, ¿no? Sí, muy difícil, muy difícil. Es muy fregado. Sí, muy fregado. Entonces estamos en una conversación que dejó de ser de hace rato técnica y tiene un tinte político pues Muy fuerte. fuerte. Sí, ahora, Alto. Juan y Paula, yo no, yo, para ir cerrando, yo entiendo que podríamos hablar mucho más tiempo de esto, pero al principio yo mencioné algo que también es importante en esa paradoja que señalábamos, y es que tenemos récord de todo, incluyendo de incautaciones. El argumento del gobierno es, hemos hecho un montón porque mire la cantidad de incautaciones. Desde la oposición le dicen, chimbo, porque si está produciendo más cocaína y está saliendo más cocaína, pues es obvio que se va a incautar más. ¿Quién tiene razón? ¿Vale la pena que el gobierno insista en eso de las incautaciones o eso no sirve para nada? Pero es que cómo va a dejar de insistir si es su principal apuesta, Ujú. Digo, pero ¿no? funciona más allá de que sea narrativamente lo que quiere. ¿Sirve para ¿Qué algo? funciona? ¿La cifra o la apuesta? Las incautaciones. ¿Eso sí quiere decir algo? Que suban tanto las incautaciones en la práctica sí quiere decir algo que sirva o no, o no cambia nada.
Yo creo que esa pregunta aplica para cualquier tipo de medición, o sea que además es el tema central ahorita de la discusión que se tiene desde el gobierno nacional y es qué nos están diciendo las cifras y por qué se está midiendo lo que se está midiendo y qué se está explicando de lo que se está midiendo y de los resultados que arrojan las mediciones. Porque en términos de incautaciones, finalmente termina dándose o permite, mejor dicho, dos lecturas dependiendo de la apuesta o de la conveniencia de quien está leyendo la cifra. Porque por un lado tenemos el gobierno argumentando lo que tú dices y es que están haciendo más esfuerzo operativo que Sí, cualquier gobierno anterior y que esto se refleja en las incautaciones de forma récord y que demuestra además un compromiso y capacidad verdadero con la lucha contra las drogas. Pero por otro lado tenemos a quienes se oponen y quienes son críticos y argumentan que si la producción crece más rápido que las incautaciones, en términos relativos, el eso, narcotráfico está mejor. sí, eso es. O sea, sí se está golpeando el narcotráfico o lo está manteniendo más o menos como siempre. Pues es que yo creo, Espinosa y Paula, que esto nos lleva a una conversión muy jodida para el debate y es en qué cifras confiamos Sí, y Total. para qué sirve. O sea, toda la conversación en Colombia está súper atravesada por estas cifras, por sí, las hectáreas, ¿no? Por el potencial, cuánta cocaína hay, qué tanto se incauta. Son todo, o sea, al final del día nos miden y nos medimos por eso. Y en este es como si nos estuviera moviendo el piso también y diciendo, venga, pero ¿cuándo le habíamos puesto atención a cómo, de dónde salen esas cifras? Pues excepcionalmente en el debate alguien dice, oiga, pero ese potencial de producción, eso sí es confiable y eso sí deberíamos usarlo. Las incautaciones, sí, o sea, póngale que más o menos el 70% de las incautaciones no se dan en Colombia. No se dan en suelo colombiano ni en aguas colombianas, se dan en otros lados, sí. ¿no? O sea que el gobierno ha hecho bien, por la razón que sea, en tener esta conversación. Está bueno que se tenga, que nos preguntemos Yo eso de creo que dónde sale. sí. Yo creo que definitivamente sí, o sea, la respuesta es un sí rotundo y es una conversación que vale la pena tener porque va mucho más allá, es un tema muy de fondo en donde en qué momento el indicador se vuelve el objetivo en sí mismo. El indicador debería mostrar una medición orientada a un objetivo, Ujú, pero el indicador se volvió el objetivo en absolutamente todas las sí. conversaciones. Entonces llevamos décadas midiendo el éxito de la política de drogas con hectáreas sembradas, toneladas incautadas, laboratorios destruidos, y si sube una cifra es un fracaso rotundo y si baja la cifra es éxito maravilloso y alrededor de eso gira pues un montón de situaciones y también de posibilidades de vulneraciones a derechos al mismo tiempo. Pues ahora el rollo también es que lo que era una conversión técnica que se ha dado internamente en otros gobiernos, ahora ya escaló a un nivel político, Ujú, ¿no? Por ejemplo, el gobierno planea llevar esta conversación a Viena, al seno de UNODC, para tener una conversación sobre las cifras. La pregunta ahí es cómo esta conversación política está distorsionando o no la conversación de fondo sobre las cifras. Y la paradoja es que este gobierno empezó su administración diciendo que la política de drogas no debería medirse por hectáreas. La política de drogas no se debería medir por potencial de producción de cocaína, sino por cómo vive la gente en el territorio, la ujú. transformación territorial, un montón de cosas que estaban implícitas en el discurso Y y terminamos terminó hablando de lo mismo. Sí, atrapado Ujú. en las hectáreas y en el potencial, para criticarlo, para señalar que no está bien, pero fíjense el montón de tiempo que estamos perdiendo y probablemente el resultado no va a ser que vamos a medir distinto. O sea, no va a ser que vamos a tener nuevos indicadores, una cosa más sí, completa, robusta, que mida el impacto. Probablemente vamos a tener una versión tal vez ajustada al potencial producción de cocaína y la medición, quién sabe, cambiando de manos. sí. Y además, en un año electoral en el que ya hay candidatos diciendo que hay que volver a repensar la dosis mínima y si el porte se va a permitir o no. Ujú. Es como, y seguramente, Retroceso de derechos. claro, parte del argumento va a ser, pero mire, llenos de coca, hay que hacer algo, Ujú. esto es terrible para la sociedad. Entonces, claro, tiene un montón de implicaciones políticas. Señores, ustedes conversan muy sabroso, pero ya nos tenemos que ir. Gracias a los dos. Chao, Juan, gracias. Chao. Paula, gracias. Chao, muchas gracias. Nos, También sería chévere si las personas que nos ven y nos escuchan nos
escriben en los comentarios qué temas también quisieran que Sí, tocáramos y que conversáramos acá. estoy de acuerdo, para que tengamos otros capítulos hablando de otras cosas, Eso. pero este tema de las cifras, yo entiendo que es complejo, pero es muy importante. Es, en definitiva, lo que está marcando el camino que los gobiernos que vienen van a tomar con este tema, incluyendo este propio gobierno, pues obviamente. Juan Carlos Garzón, Paula Aguirre de Elementa, gracias por estar en Las Drogas con nosotros, y a ustedes, como siempre, también gracias por estar ahí. Nos vemos y nos oímos en un próximo episodio. Chao. No olviden seguirnos en las redes sociales de Elementa. En Instagram estamos como @elementa_DDHH y en X como @elementa_DDHH. Recuerden también que pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast y ver este episodio en nuestro canal de YouTube, Elementa DDHH. Chao. Este episodio fue posible gracias a las voces y la conducción de Jorge Espinosa, Juan Carlos Garzón y Paula Aguirre, la producción de Paula Barrero, la edición de audio y video de Estudios Stereotape y Dawa Producciones, y por supuesto al apoyo de Elementa Derechos Humanos. Un agradecimiento muy especial también a nuestros invitados, quienes con su conocimiento y experiencia nos ayudaron a comprender mejor la situación de las drogas en el país. Sin su voz y sus aportes no sería posible informar y contar estas realidades. Gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.